Buenas tardes, docente. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforma agraria. Curso Problemas y Desafíos en el Perú actual y nuestra docente se llama Gaby Melissa Espinosa Miranda. Introducción. Contexto histórico. En el año 1930 y 1990, en el Perú estuvo marcado por intensas transformaciones estructurales, crisis profundas y la reconfiguración del poder político y social. Durante estas 6 décadas, el país transitó de una sociedad eminentemente rural y oligárquica hacia un entorno urbano, dinámico y multicultural. El catalizador fundamental de este cambio fue la reforma agraria del año 1969, promulgada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, la cual desarticuló el viejo orden latifundista. Presentación de la postura. Nuestra postura sostiene que la reforma agraria constituyó un hito históricamente necesario que reivindicó la dignidad social y transformó el panorama político peruano. Sin embargo, su deficiente ejecución técnica derivó en severos perjuicios económicos. Esta interpretación se sustenta en los análisis de destacados especialistas como Carlos Contreras, historiador especialista en historia rural y agraria del Perú. También tenemos a José Matos, que es un economista especialista en desarrollo económico y políticas públicas. Y por último tenemos a Fernando Eguren, que es un economista especialista en economía peruana y desarrollo rural. Muchas gracias. A continuación. Desde el aspecto económico, consideramos que la reforma agraria generó más perjuicios que beneficios. Si bien buscaba distribuir la tierra de manera más equitativa, reducir las desigualdades económicas y mejorar las condiciones de vida de los campesinos, su implementación presentó graves deficiencias técnicas y administrativas. Uno de los principales problemas fue que muchas de las tierras expropiadas fueron entregadas a cooperativas y empresas asociativas que no contaban con la experiencia, la capacitación ni los recursos necesarios para mantener los niveles de producción. Además, el Estado no pudo brindar de manera suficiente el financiamiento, la asistencia técnica y la modernización que el sector agrícola requería para funcionar eficientemente. Como consecuencia, en diversas zonas del país, la productividad agrícola disminuyó, afectando la generación de ingresos y el crecimiento del sector agrario. A esto se sumó el elevado gasto que asumió el Estado para ejecutar la reforma y sostener las nuevas organizaciones agrarias, lo que generó una mayor presión sobre las finanzas públicas. Por estas razones sostenemos que, aunque la reforma agraria fue una medida históricamente necesaria para transformar las estructuras sociales y políticas del Perú, sus resultados económicos fueron limitados. El problema no radicó en sus objetivos, que buscaban una distribución más justa de la tierra y la riqueza, sino en la forma en que fue ejecutada. La falta de planificación técnica, capacitación y apoyo sostenido impidió que alcanzara plenamente sus metas de desarrollo y modernización del agro peruano. Desde el punto de vista político, consideramos que la reforma agraria fue una medida necesaria y trascendental para el Perú, ya que antes de su aplicación el poder político estaba concentrado en un reducido grupo de terratenientes, los cuales controlaban grandes extensiones de tierra, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones de desigualdad y exclusión. Con la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco, el Estado buscó democratizar el acceso a las tierras y reducir la influencia de la oligarquía terrateniente en las decisiones nacionales. Este proceso permitió que los campesinos adquirieran mayor participación en la política, lo cual representó un avance en la búsqueda de la justicia social y una distribución más equitativa del poder. Sin embargo, también debemos reconocer que la reforma agraria generó conflictos políticos, ya que la forma en que se implementó provocó tensiones entre el gobierno y los propietarios de terrenos, eh, lo cual afectó la estabilidad política del país. Un ejemplo de ello fue la expropiación de grandes haciendas azucareras en la costa norte del país, especialmente en las regiones de Lambayeque y La Libertad, donde las tierras fueron transferidas a cooperativas agrarias administradas por los mismos trabajadores. Asimismo, en la serranía peruana, muchas comunidades campesinas pudieron recuperar tierras que anteriormente estaban a manos de grandes propietarios. Estos cambios modificaron la estructura de poder tradicional del país y permitieron una mayor participación de sectores rurales en la política nacional. En el ámbito social fue una auténtica revolución demográfica y cultural, además de que tuvieron grandes consecuencias. Una de las consecuencias es, hubo un gran fenómeno migratorio. En los años 40 comenzó un gran movimiento migratorio de los campesinos y poblaciones de las zonas andinas del país. Comenzaron a retirarse de sus ciudades de nacimiento para ir a las ciudades de la costa. Esto ocurrió por la crisis del agro, la modernización de la costa y la red vial. En consecuencia, las zonas andinas se encogió de forma poblacional.
También, el desborde popular y el surgimiento de las barridas. Las ciudades receptoras no estaban preparadas para recibir a millones de nuevos habitantes. Así que el Estado peruano no pudo cumplir con la vivienda de servicios básicos y empleos formales. Ante esto, la población andina no esperó el Estado y generó el desborde popular. Las barridas o asentamientos humanos. Los migrantes recurrieron a invasión organizada. Con el paso de los años, las barridas se consolidaron con construcciones de ladrillo y cemento, aunque autogestionando la llegada de servicios públicos mediante presión política al gobierno de turno, y así nacieron distritos gigantescos. También hubo la transformación cultural. El choque cultural de la vieja Lima criolla y aristocrática con las masas migrantes andinas generó un proceso complejo. Al principio los migrantes recibieron racismo de una discriminación sistemática. Sin embargo, los hijos y nietos de los migrantes ya no se asimilaron pasivamente a la cultura costeña ni mantuvieron las costumbres de la sierra. Crearon una nueva identidad híbrida, como la cultura chicha, el cual es reflejado más evidente gracias a la música de los 70 y 80. Otro, el impacto en la violencia política. Hacia el final del periodo de los años 80 y 90, el tejido social sufrió un trauma profundo debido al conflicto armado interno provocado por los grupos terroristas Sendero Luminoso y el MRTA y la respuesta de las fuerzas del orden. Esto provocó una segunda ola migratoria, pero de forma forzada, ya que miles de familias desplazaron hacia las capitales buscando salvar sus vidas. Con esto se profundizó el crecimiento de los cinturones de la pobreza urbana. Para concluir, creemos que la reforma agraria fue uno de los cambios más importantes de la historia del Perú. En el aspecto social, permitió que miles de campesinos dejaran de ser vistos como una mano de obra subordinaria y pasar a tener un mayor reconocimiento y participación dentro de la sociedad. Y en el aspecto político, ayudó a reducir el poder que durante muchos años había concentrado los grandes terratenientes, dando paso a una sociedad con una participación más amplia de sectores que antes no eran escuchados. Aunque sus resultados económicos fueron discutidos y tuvieron muchas dificultades, consideramos que su impacto social y político fue significativo porque contribuyó a construir un país más inclusivo y con mayores oportunidades para la población rural. Por eso creemos que la reforma agraria no debe analizarse solo por sus resultados económicos, sino también por los cambios profundos que generó en la vida de miles de peruanos y en la construcción del Perú actual. Muchas gracias.